En Bogotá existe una creciente preocupación por los niveles de los embalses que suministran agua a la capital. Actualmente las cifras indican lo siguiente: el agregado norte se encuentra al 55.60% de su capacidad, el agregado sur está al 86.95%. El sistema Chingaza, del cual depende en mayor medida Bogotá, presenta un nivel del 46.58%. El problema es que mientras los embalses ven disminuir sus niveles, el consumo de agua por parte de los ciudadanos sigue aumentando. Y es que Bogotá enfrenta una de las más complejas crisis por cuenta de las pocas lluvias y la escasez de agua potable. La Comisión de Regulación alista nuevas medidas contra quienes desperdicien el líquido. Jessica Tovar, ¿qué conoció sobre esas medidas? Buenas tardes. Muy buenas tardes, así es. Se espera que esta semana la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico publique la resolución que tendrá medidas más estrictas para frenar el consumo de agua en Bogotá. Incluso se puede extender a otras regiones. Se habla de cobros y también bajar el tope de metros cúbicos por segundo y, por supuesto, para los hogares. En Bogotá estamos a 6 días de nuevos anuncios restrictivos y hasta polisivos para las personas que desperdician agua. Según el acueducto de la ciudad, muchos ciudadanos aún no han cambiado sus hábitos de consumo y desperdicio, pese a la falta de lluvias que causa la escasez del líquido. Hacia el 21 de septiembre tengamos unos anuncios para saber cómo continúa el esquema de racionamiento a partir del siguiente ciclo. Eso va a depender del seguimiento permanente que hacemos y del monitoreo y de la tendencia del llenado de los embalses que se dé esta semana, que dependen de las afluencias y del comportamiento del consumo de los bogotanos. Y es que el consumo alcanzó los 17,24 metros cúbicos por segundo el día de ayer, en que toda la ciudad tuvo agua. El líquido vital vuelve a escasear y el gobierno busca medidas más estrictas. El endurecimiento tocará el bolsillo de todos. La primera medida de esta nueva resolución que está examinando la Comisión de Regulación tiene que ver con ajustar los topes. Es una resolución de carácter nacional. La segunda medida va a implicar el consumo excesivo de agua en el caso de los grandes demandantes. Y esos grandes demandantes son de actividades comerciales e industriales, a quienes también se van a aplicar rigurosas medidas de cobro excesivo si no se ajustan a los promedios que definirán los prestadores. El propósito en Bogotá sería bajar el tope mensual de 22 metros cúbicos por segundo al tope de 12 metros cúbicos por mes en estratos 1 al 4. Y 10 metros cúbicos para estratos 5 y 6. Si no se cumple, cada hogar deberá pagar más. Mientras la resolución se publica, hay ciudadanos que dan buen ejemplo. Cada vez que se hace un lavado acá en la casa, tenemos la lavadora, por medio de unos tubos artesanalmente se hizo el acoplamiento de estos tubos, y los cuales se van a una caneca que tenemos de depósito. Ahí se deposita el agua, que las utilizamos en las diferentes tareas de la casa, como limpiar pisos, en las cisternas, y de esa forma pues encontramos un muy buen ahorro de agua. En estas zonas que están en rojo, como Ciudad Bolívar, Usme y Usaquén, hay menor indicador de ahorro, y localidades como Chapinero, Suba Norte y Guaymaral, Teusaquillo y Bosa son las más ahorradoras. Los embalses siguen bajando su caudal y el IDEAM prevé sequía hasta abril del próximo año. El distrito asegura que el día en que toda la ciudad tiene agua hay bastante consumo de agua y que se ha perdido un poco todas estas medidas que se iniciaron desde el principio, justamente cuando empezó este fenómeno de la sequía y, por supuesto, todas las condiciones de ahorro de agua. Por eso el llamado es a ahorrar agua los días de la restricción y, por supuesto, los días que también que no hay restricción. Jessica, a propósito, nos quedamos profundizando en este tema porque un reciente estudio de la Universidad del Rosario señala que tras la intensidad del fenómeno del Niño y las pocas lluvias es necesario endurecer las medidas de racionamiento. Para hablar de este estudio nos conectamos a esta hora con Andrea Davis Morales. Ella es oceanóloga y profesora de la Universidad del Rosario. Bienvenida a Noticias Caracol. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, profesora, uno de los primeros puntos que se plantean en este estudio tiene que ver con que se debe reducir los consumos alrededor de 16 metros cúbicos. ¿Usted cree que no se debieron entonces flexibilizar las medidas de racionamiento por parte del distrito?
Sí, definitivamente íbamos por buen camino cuando empezó el racionamiento todos los días en los 9 sectores de la ciudad. La ciudadanía se dio cuenta que estábamos ante una situación crítica y empezó un muy buen ahorro. Empezamos con unos 18 metros cúbicos por segundo y bajamos hasta 15,5, 16. Entonces se notó que las medidas estaban siendo efectivas, si bien en muchos hogares acumulaban más agua de la necesaria y no todo el mundo fue consciente, los consumos disminuyeron. En el momento en que cambiamos a la modalidad un poquito más relajada de cada 2 días y de alguna manera había caído algo de lluvia, pues la ciudadanía de alguna manera se relajó y empezaron nuevamente a subir los consumos. Las lluvias fueron insuficientes y eso ocasionó que a mediados de agosto nuevamente empezara el descenso en el nivel de los embalses. Doctora, este es el cuarto fenómeno del Niño más intenso de los que se tiene registro. ¿Qué medidas se deben empezar a implementar desde ya para mitigar la crisis hídrica que se vive en nuestro país? Bueno, hay que entender que este evento fue el cuarto más intenso de todos los siglos registrados, pero además fue el año pasado y este año han sido los años récord en el mundo de las máximas temperaturas del aire y del océano. Entonces estamos teniendo ondas de calor, estamos teniendo sequías extremas y aunado a esto el Niño, pues eso fue lo que hizo que llegáramos a los extremos y a la crisis hídrica. Entonces Colombia es uno de los países más vulnerables al cambio climático de toda la región y eso hace que tengamos que empezar a pensar desde ya en medidas de largo plazo. No podemos pensar qué vamos a hacer mañana, qué va a pasar de aquí a enero, sino tenemos que empezar a crear estrategias para adaptarnos a este tipo de climas extremos que van a ser más comunes más frecuentemente. Entonces tenemos que empezar a buscar estrategias para reciclar las aguas grises, las aguas que salen casi limpias de nuestro hogar. Toda la nueva infraestructura que se cree en Colombia debe tener un sistema de reciclado. Todas las nuevas edificaciones, todas las nuevas empresas tienen que tener un sistema para aprovechar al máximo el agua lluvia, el agua gris, porque realmente nosotros tenemos una muy buena calidad de agua, pero casi que desperdiciamos 4 de 5 litros de agua que consumimos. Es muy grande el desperdicio de agua en Colombia. Justamente por el papel o la responsabilidad de las empresas le quería preguntar, doctora, porque también plantean en el estudio que se debe limitar los permisos y licencias de uso de agua a nivel industria y comercial. La pregunta entonces es cómo se puede empezar a llevar a cabo estas limitaciones sin que genere un gran impacto en la industria, porque esa sería otra preocupación. Claro, digamos que siempre hay que buscar que una ciudad que está creciendo o una ciudad deba ser sostenible. Entonces nosotros tenemos que ver hasta dónde los recursos que tenemos son suficientes para el desarrollo. No podemos dejar de crecer como sociedad, no podemos dejar de crecer en temas económicos porque es fundamental, pero todo tiene que ser sostenible. Hay que medir cuánta agua tenemos, para cuántos usuarios y de esta manera saber cuántos permisos podemos otorgar. Si no alcanza el agua que tenemos, pues tenemos que empezar a pensar buscar otras formas de adquirir agua, otro tipo de proyectos, otro tipo de infraestructura, porque en Colombia se desperdicia muchísima agua. Las aguas recicladas en otros países son muy valiosas y aquí no reciclamos agua. Entonces, digamos que si vamos a crear nuevos proyectos, tienen que ser de una forma sostenible con los recursos que tenemos. No podemos seguir otorgando licencias y licencias porque es bueno para la economía, pero no hay agua para tanta gente. Doctora, finalmente, de no acoger las recomendaciones que se están planteando en este estudio, ¿cuáles serían las peores consecuencias que podríamos enfrentar en nuestro país? ¿Cuáles serían los peores escenarios? Bueno, hablando ya inmediatamente, el año pasado nuestro nivel del embalse del sistema Chingaza llegó a un 65% y tuvimos la crisis que tuvimos en febrero, que alcanzó el 15%, niveles críticos que no habíamos tenido en 40 años. En este momento, el nivel máximo que llegó a este año, después de la temporada de lluvias, fue del 51%. Entonces, haciendo una prospección hacia el futuro, podríamos pensar que no vamos a tener agua al final de la época seca, que es febrero-marzo. Entonces, así las cosas, es realmente importante
cuidar cada gota que tengamos hasta que llegue la nueva temporada invernal, o sea que tenemos que cuidar muy bien el recurso hídrico hacia todo lo que queda del resto del año para que no se nos agote completamente el agua hacia febrero. Ese es el panorama de corto plazo. En el largo plazo sí tenemos que buscar de alguna manera herramientas para manejar el agua de una forma adecuada, tener cultura del agua que muy poco tenemos. Cada gota cuenta, doctora. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Es Andrea Devis Morales, ella es doctora en oceanografía y también profesora de la Universidad del Rosario. Doctora, gracias. Bueno, feliz.